sé de quién será. La colgaremos luego. Sí. Egunon, danori, eskerrik asko etortxagatik. Bueno, Arcatu, vamos a dar comienzo, porque ya vamos con unos minutitos de retraso. Daros la bienvenida, agradeceros el interés y vuestra presencia. Y sin más, vamos a... Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda, en la que vamos a tratar del sistema de comunicación de sospecha de enfermedades profesionales. Entonces, una breve introducción. La normativa estatal, a través del Real Decreto por la que se publica el cuadro de enfermedades profesionales y la forma de notificación de las mismas, establece en su articulado, que no voy a profundizar porque luego mis compañeros de mesa ahondarán más en el tema, establece un sistema de notificación de sospechas de enfermedades profesionales y se refiere a los ámbitos de cada comunidad autónoma la forma de organizarla. Entonces, en esta comunidad autónoma se regularon una serie de normas, una resolución y una instrucción, y se puso en marcha este sistema. Comenzamos allá por el año aproximadamente 2008 en esta comunidad autónoma. Entonces llevamos aproximadamente 5 años y medio y nos hemos planteado no tanto venir a exponer ya el sistema, sino cómo ha evolucionado, qué fortalezas, qué debilidades tiene, para que conjuntamente con el resto de instituciones o entidades afectadas pues nos planteemos el futuro de este sistema de sospecha. En una primera parte, en esta mañana, contamos con 4 representantes de 4 comunidades autónomas que nos van a explicar cuál es este sistema de sospecha que tienen en cada una de ellas, no por tanto homogéneas, aunque sí parecidas. Y luego, en una segunda parte, nos centraremos más en el sistema autonómico de la Comunidad Autónoma Vasca para hablar con todas las entidades que tienen alguna participación directa en este proceso, desde el Servicio Vasco de Salud Osakidecha, los médicos de atención primaria especializada, los médicos de los servicios de prevención, bajo sus modalidades de propio, mancomunado, ajeno, sociedades de prevención, para ir acabando con la propia unidad de salud laboral, las mutuas y el INS, siguiendo, digamos, un flujo más o menos pedagógico del proceso que sigue esta notificación. Bueno, no me quiero extender más. A continuación voy a empezar a dar la palabra. El orden de intervención va a ser de Valentín Esteban Buedo, que es el responsable de esta materia en la Comunidad Autónoma del País de Valencia. Y cuando quieras, Valentín, nos pones al día con tu modelo. Buenos días. En la Comunidad Valenciana disponemos de un sistema para la comunicación de sospechas de posibles enfermedades profesionales único que les voy a intentar explicar en estos apartados. En el primero, explicarles que tenemos el mismo problema nosotros y fuera, como ya se ha comentado esta mañana, pero que entendemos que hemos encontrado una solución diferente y única. Desde Salud Pública, una solución proactiva que entendemos que está dando unos buenos resultados, que evidentemente nos estamos encontrando con problemas en ese desarrollo y también les voy a hablar de cómo vemos y cómo estamos afrontando esos problemas, cómo estamos desarrollando. En cuanto al primer apartado, tenemos conocimiento de que la estructura, y creo que todos los que estamos sabemos que la estructura que tenemos prevista para la detección precoz de los problemas de salud que ocasiona el trabajo son los servicios de prevención de riesgos laborales a través de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Pues ahí tienen, nosotros tenemos aproximadamente 350 centros sanitarios de servicios de prevención de riesgos laborales y en los que trabajan más de 1.000 profesionales, unos 500 médicos del trabajo y unos 500 enfermeros. Esa estructura detecta, por ejemplo, en 2010, poco más de 200 posibles enfermedades profesionales.
Sabemos también que en nuestra comunidad se declaran al año unas 1000 enfermedades profesionales y que nosotros, con la historia clínica única informatizada, tenemos la posibilidad de saber cuál es la incidencia de determinados problemas de salud que son casi exclusivamente de origen laboral. Entonces, por ejemplo, en 2008, cuando empezamos a construir la aplicación informática, esa es una de las cosas que miramos. Como pueden ver, a modo de ejemplo, en el grupo 4 de enfermedades profesionales, ese año se declararon en la Comunidad Valenciana 77 enfermedades. Son, como ven, las causadas, o las neumopatías causadas por la inhalación de polvo. Y solamente de silicosis ya teníamos, la incidencia de la silicosis ese año fue de más de 120 y seguimos teniendo ese nivel de incidencia. Por tanto, tenemos claro que se declaran aproximadamente un 10%, porque seguimos haciendo esas comparaciones año a año para la lista de enfermedades profesionales, o sea, cuánto se diagnostica en el sistema sanitario público y cuánto se declara. Como ven, y luego verán por qué, en el año 2012, por ejemplo, de síndromes del túnel carpiano, los médicos de la Agencia Valenciana de Salud, o sea, el sistema sanitario público, detectó, se diagnosticó alrededor de 10.000 síndromes del túnel carpiano. El total de enfermedades profesionales declaradas, aunque evidentemente no todos los síndromes del túnel carpiano son enfermedad profesional, pero una parte importante sí, las enfermedades profesionales declaradas no llegaron a 1.600 y pico ese año. Pues bien, con ese punto de partida y un sistema parecido a los que existían de sistemas de notificación voluntaria por eventos centinela, como es el inglés o como son algunos de los sistemas internacionales y también algunos de los nacionales, empezamos a construir el sistema que ahora tenemos, el Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológico Laboral, que tiene una parte dedicada a enfermedades profesionales, pero tiene otras partes también. Pues bien, la parte dedicada a enfermedades profesionales, el sistema tiene 3 entradas, una desde los servicios de prevención de riesgos laborales a través de un portal de Internet, otra desde el sistema de información ambulatoria, o sea, desde la historia clínica única, o sea, unitaria de la Agencia Valenciana de Salud, y la otra desde las unidades de salud laboral como posibilidad de notificación no automatizada. Las informaciones de todas esas notificaciones de sospechas se trasladan al sistema de información que retiene los datos, o sea, retiene la información para poder hacer estudios epidemiológicos, los estudia, como ahora verán, y se traslada a quien le corresponda la contingencia, sea la mutua, la empresa colaboradora o el INS. Evidentemente tiene retorno de la información, o sea, están obligados a responder sobre cuál ha sido la decisión que han tomado sobre esa sospecha comunicada. La primera entrada, la de los servicios de prevención, es una entrada sencilla. Los médicos del trabajo, que son los obligados, como se ha comentado por el artículo 5 del Real Decreto de Enfermedades Profesionales, tienen un password y una contraseña. Entonces, cuando detectan una enfermedad profesional, están obligados, por una orden autonómica, a comunicar a través de este sistema que es único. O sea, nadie puede comunicar sospecha de enfermedades profesionales fuera del sistema. Este es el único establecido en la comunidad. Entonces, entrarían con su password y comunicarían la posible enfermedad profesional, la sospecha, al sistema. La otra puerta de entrada, que de momento está resultando la más importante, es la que les decía del sistema de información ambulatoria. Cuando un médico de atención primaria o de especializada de la Agencia Valenciana de Salud tiene delante a un paciente y el diagnóstico que introduce en la historia coincide, o bien por CIE o bien literal, con alguna de las enfermedades de la lista de enfermedades profesionales, le salta una alerta que le dice, o sea, si la persona tiene más de 16 años, o sea, está en edad laboral, le salta una alerta que le dice: usted ha diagnosticado los siguientes problemas de salud que podrían ser clasificados como enfermedades profesionales. Quiere comunicarlo, si le da a comunicar, se inicia la comunicación o puede, como ven, salir. Si le da a comunicar, le da 2 opciones. Si lo tiene clarísimo que sí que es una enfermedad profesional y lo quiere comunicar cumpliendo con lo que establece, con la obligación que tiene según el artículo 5, ya citado, pasa a través del sistema y llega a la mutua que le toque o al INS. Si tiene duda y no es una consideración, sino que es una mera sospecha, le ofrecemos la posibilidad de que las unidades de salud laboral lo estudien.
el estudio no es para volver a diagnosticar una cosa que ya está diagnosticada y que evidentemente el sistema público de salud tiene capacidad de sobra para hacerlo, sino sobre todo en relación con la exposición laboral. O sea, lo que nosotros hacemos con las unidades de salud laboral, que tenemos 16 distribuidas en todo el territorio, es recoger ese tipo de sospechas para fortalecerlas y filtrarlas y darles el contenido de la parte de exposición laboral para completarlos. Previamente, el sistema también le avisa para evitar, porque en el inicio tuvimos muchas comunicaciones con una gran inconsistencia, como ahora verán. Entonces, le recuerdan al médico cuáles son los requisitos que debe cumplir un problema de salud para ser comunicado como sospecha de enfermedad profesional, y es que el diagnóstico esté confirmado y que exista por lo menos evidencia o cierta evidencia, aunque sea a través de la opinión del trabajador, de que existe exposición de la establecida en la normativa. El médico que ha comunicado recibe, por supuesto, como comentaba, la información de retorno, tiene la posibilidad de darle al trabajador el informe correspondiente para que sepa dónde ha trasladado, todas esas cosas. Y las investigaciones que se hacen en las unidades pues son un poco las que ven aquí o si quieren aquí. O sea, reciben la comunicación las unidades de aquellos casos en los que solo hay una cierta sospecha por parte del médico, se hace la investigación correspondiente con el servicio de prevención, con la autoridad laboral, con quien haga falta y se analizan los resultados y se elabora la comunicación que se envía a la mutua. Entonces, en todo ese proceso de tratamiento de los casos de sospecha, lo que hemos intentado también es que el sistema armonice, o sea, sea un procedimiento armonizado para evitar elucubraciones y diferencias según las diferentes unidades. Entonces, como ven, en la mayoría de los casos lo que se le va preguntando es ¿se cumplen los criterios de exposición? Sí, no. ¿Tiene el criterio de temporalidad? Sí. Van respondiendo sí o no y la propia aplicación les dice si aquello cumple con lo que establece la normativa o no. Acabamos de introducir también, porque lo que tenemos en estos momentos es un listado de las 75 enfermedades más importantes y hemos introducido un apartado nuevo para aquellas que no estuvieran recogidas, porque, como saben, en la CIE pues, hay bastantes dificultades para reducir a un listado de ese tipo. Entonces, hemos dejado una posibilidad de una 76 abierta para cuando aparece un problema que no estuviera claramente recogido. Por tanto, el sistema que tenemos cumple como sistema de comunicación de sospecha, desde los facultativos del sistema sanitario público y desde los servicios de prevención, como sistema de apoyo al diagnóstico de enfermedad profesional, según establece el artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención de Colaboración entre el Sistema Sanitario Público y estos servicios, y como sistema de vigilancia epidemiológico laboral, porque detecta acúmulos de casos, acúmulos espaciotemporales de casos, o bien en empresas, o bien en relación con la causa, y avisa, evidentemente, de que se está produciendo pues, un acúmulo de casos de asma o de silicosis o de lo que se detecte. En cuanto a las fases de implantación, como ven, empezamos en julio de 2010 con una experiencia piloto en un centro de salud, o sea, en un centro de atención primaria por cada uno de los 19 departamentos de salud que tenemos. A final de ese año se abrió el portal de los servicios de prevención. Se implantó en primaria en 2011 en los 700 centros de atención primaria que tenemos y el año pasado, en abril, ampliamos la lista de 35 diagnósticos con los que empezamos a los 75 que tenemos ahora y a especializada. Nos faltan, y por eso está en rojo, los otros sistemas. O sea, tenemos una serie de departamentos que los hospitales, o sea, la parte especializada tiene gestión privada y eso aún no han hecho, en algunos casos, las conexiones. En cuanto a las actividades de implantación, o sea, todo esto evidentemente requirió una actividad importante en cuanto a la formación en materia de salud laboral que venimos haciendo desde 2010 con los médicos del sistema sanitario público. Eso ha incluido, como más destacable, además de los cursos de formación continua y continuada, sesiones informativas que
por ejemplo, en 2010, que estaba dentro de los objetivos de productividad de los médicos. Eso hizo que acudiesen pues, más de 2.000 de los 2.700 médicos que tenemos en primaria, más de 2.000 médicos, más del 75% acudiesen a esas sesiones en las que se explicaba la importancia de las enfermedades profesionales y lo que era SISBEL y la forma de comunicarlas. En los años siguientes se ha incluido también el que comuniquen esas sospechas como objetivos de productividad, como ven. Se hizo una guía que se les envió a todos los médicos y, por supuesto, reuniones con los servicios de prevención para explicarles la obligación y darles los párvulos y demás. Está regulado todo el sistema con una orden de la Consellería de Sanidad que desarrolla el artículo 5 en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, que fija como sistema único para esas comunicaciones el SISBEL, que tiene también una comisión de seguimiento para la participación y demás de los agentes sociales y de los profesionales y demás. En el apartado de resultados, el destacar pues, la implantación que ya he comentado, o sea, está totalmente implantado en primaria, prácticamente implantado en los servicios de prevención, en las inspecciones sanitarias, en más del 60% de especializada, y esperamos acabar este año con la implantación completa en todos los sistemas. Y los resultados que estamos obteniendo son los que ven ahí. En 2011, el número de comunicaciones que recibió el sistema, y les recuerdo que entonces solamente estaba primaria, fueron 1.006, y les recuerdo también que tenemos en CEPROS en estos años, la Comunidad Valenciana se comunicaban unas 600 y pico enfermedades profesionales al año al sistema CEPROS. Bueno, pues en 2011, solo de primaria, o fundamentalmente de primaria, se recibieron 1.006 comunicaciones, como ven, de ellas fueron derivadas a las mutuas menos del 50% por la inconsistencia en cuanto a la exposición laboral, que eran autónomos, o sea, que no reunían los requisitos que establece la normativa para considerar ese problema de salud como enfermedad profesional y que las mutuas aceptaron como enfermedad profesional 144. En 2012, como ven, subió un 30% el número de comunicaciones de sospechas, derivamos unas pocas más, el 60% de esas comunicaciones, y las mutuas aceptaron un poco menos del 40% de lo que se les había derivado. En 2012 aceptaron 200 enfermedades profesionales de las que les comunicó el sistema y 22, como ven, las pusieron o las aceptaron, pero como accidente de trabajo. Pues bien, entre 2011 y 2012, las 2.700 comunicaciones, si se fijan, procedían en un 92% de los casos, algo más del 92% de los casos, del sistema de información ambulatoria, o sea, de la Agencia Valenciana de Salud, de los médicos del sistema sanitario público. Y solo el 4,6% de los servicios de prevención de riesgos laborales. Entonces, si se fijan, el sistema nos permite, además de la comunicación de las sospechas, nos permite saber que la vigilancia de la salud de los trabajadores, que como saben tiene como objetivo principal la detección precoz de los problemas de salud que ocasiona el trabajo, en nuestra comunidad por lo menos no cumple con el principal objetivo que sería la detección de esos problemas de salud en los exámenes de salud. Y son los médicos del sistema sanitario público los que los tienen que dar. Entonces entendemos que todo esto también va a tener importantes repercusiones en la vigilancia de la salud que se está haciendo. ¿Qué es lo que se nos está comunicando? Pues, si se fijan, nos están comunicando algo muy parecido a lo que ya sabíamos. O sea, esto no varía mucho lo que conocíamos a través de CEPROS. La mayor parte de las comunicaciones son problemas osteomusculares, como ven, más del 80%, seguidas de las respiratorias, dermatológicas, algunas neoplasias. Que la evolución de resultados, aunque sí que va mejorando, pero evidentemente no está consiguiendo lo que esperábamos del sistema aún, y podemos demostrarlo. Podemos demostrarlo porque sabemos, como les decía al principio, la incidencia de estos problemas de salud de la lista en la población trabajadora de la Comunidad Valenciana. Sabemos cuántos diagnósticos hace el sistema público de salud de esas enfermedades de la lista. Entonces, no tenemos nada más que comparar eso
aplicarle las ratios de los estudios internacionales, de cuántas se corresponderían con origen laboral y saber cuántas sería esperable que nos comunicasen. Entonces, como ven, en algunos diagnósticos, como el síndrome del túnel carpiano, que es el principal diagnóstico con diferencia que nos están comunicando, entendemos que estamos muy cerca del 100%. Pero en otros problemas de salud, como por ejemplo el asma bronquial, que está marcado en el circulito azul, tenemos claro que estamos pues, en un 6 y pico % de lo que deberíamos estar recibiendo, porque estamos, o sea, se diagnostican unas 10.000 asmas al año en mi comunidad. Ese mismo problema lo tenemos, por ejemplo, con las neos de pleura, con el mesotelioma pleural, que tenemos la incidencia de los diagnósticos de mesotelioma pleural en mi comunidad está en unos 30 al año, y en cambio las comunicaciones son de 1 a 3 aproximadamente. Por tanto, tenemos una idea de a dónde queremos llegar y lo que hay. Esto es lo mismo en el histograma. Tenemos unas grandes diferencias por departamento de salud, que no se corresponden con la estructura socioeconómica que tenemos. Y evidentemente eso nos hace plantearnos también que las actividades que estamos haciendo no son homogéneas y que debemos en algunos departamentos insistir más, porque evidentemente no se está comunicando lo que se debiera. Tenemos también una serie de problemas, o sea, el valor predictivo positivo es que, como ven, el 33% de lo que recibimos sigue sin poder ser comunicado a las mutuas porque no cumplen los requisitos, y el 55% de los casos de consideración, o sea, de sospecha, por parte de los médicos porque tampoco llegan a cumplir los requisitos. Pero yo quería resaltar también que tenemos más de un 20% de renuncia por parte de los trabajadores, o bien porque ven peligrar el puesto de trabajo, o bien porque el problema de salud es menor, generalmente, o sea, porque los beneficios, en definitiva, a lo mejor son pocos en cuanto a la comunicación, y eso también es importante con respecto a los perjuicios que podrían tener. Que por parte de las mutuas, las diferencias en cuanto a la aceptación de los mismos problemas es enorme. Como ven, varía desde el 15% aproximadamente que aceptan algunas mutuas de lo que les enviamos, a el 59%, o sea, casi el 60% de lo que les enviamos que aceptan otras. Eso nos hace plantear que también los criterios a la hora de aceptar las sospechas no están armonizados. Que según de dónde proceda el envío de esas comunicaciones de sospechas, las mutuas aceptan más o menos. Tipo A son las que el médico lo tiene claro y lo comunica directamente, los médicos del sistema sanitario público. B son los que se estudian por parte de las unidades de salud laboral, y las de los servicios de prevención de riesgos laborales, que en teoría son las que mejor informadas van. También saben ustedes la dependencia de los servicios de prevención de algunas de las entidades, y por tanto eso también es un factor de confusión a tener en cuenta. ¿El sistema está teniendo impacto en las estadísticas oficiales de enfermedades profesionales? Pues sí, menos de las que quisiéramos, pero ahí tienen, por ejemplo, en 2011 solo el 10%, en 2012 el 20% de las enfermedades profesionales declaradas oficialmente pasaron por el sistema. De algunos de los grupos, como ven, a pesar de haber bajado el número de enfermedades profesionales comunicadas de un año para otro, o sea, de 2010 a 2012, en cambio, algunos grupos, el del síndrome del túnel carpiano y estos, han aumentado, y entendemos que en eso sí que ha tenido influencia el sistema. En 2013 ha aumentado muchísimo el número de comunicaciones recibidas. Estamos en alrededor de 300, en estos momentos, de 300 comunicaciones al mes procedentes, en la mayoría de los casos, como decía, del sistema de información ambulatoria. Aquí tienen la diferencia de los casos comunicados y de enviados a MATEFS, que en los 6 primeros meses de 2013. Con los problemas que nos hemos ido encontrando, pues evidentemente establecimos líneas de trabajo. El primero es ampliar la cobertura, que, como les decía, esperamos en este año 2013 llegar a toda especializada, sobre todo a los departamentos de gestión privada. Ya están haciendo las conexiones informáticas. La segunda es mejorar el nivel de declaración y aumentar la consistencia. O sea, no tiene sentido que se declaren unas 15 silicosis al año, por poner un ejemplo, en mi comunidad, al año en CEPROS, y en cambio nosotros tengamos una incidencia a través del sistema de información ambulatoria de unas 120
o así, silicosis, porque ningún médico se le escapa que aquello es de origen profesional, ¿no? En otras podemos tener dudas. Por tanto, lo que tienen delante es un curso a través de Internet de las actividades de Abucasis, o sea, del Sistema de Información Ambulatoria, en el que se incluye un apartado dedicado a SISBEL, a la comunicación de sospechas de enfermedades profesionales. Por supuesto, el aumentar el nivel de aceptación de las mutuas, y en esto tienen un papel decisivo, y así venimos trabajando también con el INS y con la inspección de servicios sanitarios, la inspección médica. O sea, entendemos que todos los trabajadores que estén de baja, o sea, que estén en IT por enfermedad común de un código diagnóstico que coincida con una enfermedad de la lista de enfermedades profesionales, debería la inspección de servicios sanitarios interesarse por el tema y ver si aquello tiene visos de ser una sospecha de enfermedad profesional o no, y por eso está conectada la inspección de servicios sanitarios en el sistema y en el interés de la entidad. Y, por supuesto, entendemos que el INS debería aplicar en el 60% de esas comunicaciones que hacemos a las mutuas y que no las aceptan como enfermedad profesional, deberían aplicar la resolución de 2007 que obliga a que determinen contingencia, porque si se fijan, lo que hay en esos casos es una diferencia de opiniones o una confrontación entre el sistema sanitario público y la mutua. Y, por tanto, alguien tiene que dirimir esa diferencia. Y el INS es el organismo encargado de esa. Esperamos también que a lo largo de este año, por lo menos las tres direcciones provinciales empiecen a entrar en ese tema, porque así se les ha pedido y ya llevamos bastantes reuniones y está aceptado. En cuanto a el problema técnico que supone el aceptar o no aceptar, llevamos tiempo trabajando, como ven, con un grupo de expertos en el que están representados pues, todas las partes interesadas, que estamos intentando establecer criterios para la comunicación de las sospechas y la determinación. O sea, cuándo un médico de atención primaria tiene que enviar la comunicación de una sospecha. O sea, a partir de cuándo tiene, qué criterios tiene que cumplir. O cuándo una unidad de salud laboral ha estudiado un caso y ya puede comunicarlo. O sea, a partir de qué nivel de conocimiento, de certeza lo puede enviar. Y, por supuesto, cuándo la mutua no puede rechazar, o sea, cuándo, con qué criterios, si le ha llegado un caso de sospecha, ya no debería rechazarlo ese caso como posible enfermedad profesional, que sería caso confirmado, tanto en las mutuas como el INS. Está muy adelantado, ya se ha enviado a las sociedades profesionales en estos momentos y es un poco el documento que ven aquí. O sea, cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles son los criterios de exposición laboral, qué criterios de temporalidad, de exposición y si existen o no otros factores extralaborales que justifiquen ese tema, y eso lo incluiríamos de manera resumida en el propio sistema. O sea, que antes de realizar la comunicación, cada profesional viese esos criterios, se le recordase tanto los criterios diagnósticos como exposición. Ese es el documento de trabajo y estamos con mejoras informáticas en el tema de la clasificación y revisión, de retorno de la información, de la justificación, o sea, que obligar a que las entidades justifiquen el por qué no aceptan una enfermedad profesional y ya como conclusiones, porque me están diciendo que tengo que acabar, decirles que consideramos que sí que es una herramienta útil, SISBEL, para la detección de la sospecha de enfermedades profesionales, que además de eso entendemos que va a modificar y va a influir muchísimo en la vigilancia de la salud de los trabajadores, porque está poniendo en evidencia las deficiencias del sistema de vigilancia y va a romper bastantes de las barreras que teníamos o que tenemos en estos momentos, porque yo estoy convencido de que en las empresas van a preferir que la detección de las enfermedades se haga por su servicio de prevención antes de que les lleguen a través del sistema sanitario público y, por tanto, de la Administración directamente sin haberse enterado, porque yo creo que eso va, ya digo, a hacer cambiar muchas de las cosas de las que se están haciendo en este momento. Que, por supuesto, es un sistema que sigue en implantación y consolidación, en el que hemos intentado ser inclusivos, que tenemos que mejorar el valor predictivo, como decía, la sensibilidad, y yo destacaría que es un sistema proactivo, o sea, no tenemos que estar esperando, como pasa con los sistemas centinelas habituales, a que el médico recuerde que aquella enfermedad está en la lista y no sé qué, que ya saben ustedes la dificultad y el fracaso de ese tipo de sistemas, porque nosotros también lo hemos tenido desde el año 90 y poco. Cuando lo pusimos nosotros en marcha es cuando se detectó lo de Ardistil,
que seguramente muchos recordarán, por lo menos los que tengan más edad, y el poco funcionamiento. Desde luego es un sistema rápido que lo que hace es adelantar todo, el tratamiento, la prevención y demás, porque no hay que esperar a que las comunicaciones lleguen a CEPROS, sino que conocemos el aviso y el sistema de alerta se produce mucho antes, se produce inmediatamente después del diagnóstico y en el mismo día, y que es un